Pero qué bueno, qué alegría poder estar. Esta mañana hemos estado adorando y alabando al Señor. Y creo que esa es la parte importante a la que venimos realmente los domingos, a reunirnos para darle gloria y alabanzas al Señor, reconocer su majestad, su poder, su dominio sobre todas las cosas, su amor inagotable, su fidelidad. Y eso lo manifestamos a través de las canciones que se preparan el domingo para elevarnos en esa estatura de poder de manera consciente acercarnos a ese Dios todopoderoso. Y luego viene la parte de la palabra, que es el alimento y la parte central, digamos, del servicio. Y como lo dice el pastor, bueno, yo soy de vieja data, con el pastor somos más o menos contemporáneos. Dicen que en mi país que vaca chiquita siempre es ternera, pastor. O sea que cuando somos más pequeños los años nos pasan como más por arriba, ¿no? Y sí, quería solamente introducir en esta parte. Yo mi profesión ha sido cantar toda mi vida, desde muy pequeñito, más pequeñito. Yo he estado cantando desde los 5 años y siempre canté, pero luego el Señor, cuando conocí al Señor, pues obviamente Él ya me ha dado el talento para hacerlo y obviamente se enfocó todo en poder presentar un mensaje a través de la música. Y eso es lo que he venido haciendo por más de 20 años ya. En este tiempo estamos recién llegando aquí al área y bueno, hemos estado ahí como esperando a ver cómo el Señor nos mueve, dónde vamos a ubicarnos, y parece que el Señor nos ha traído para acá. Y bueno, y aquí estamos en eso. Yo quisiera, antes de compartir el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartir esta mañana, a los que les gusta anotar, el título ya está por ahí, lo han puesto. Llamados a una vida santa. Ese es el título que Dios me indicó que pusiera para este mensaje que tenemos para hoy, de parte del Señor. Y vamos a orar para que sea el Señor trayendo, aún a pesar de nosotros, a pesar de mí, todo lo que tiene para cada uno de nosotros hoy. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Y Padre, gracias porque hemos venido para alabar tu nombre, Señor, para recibir de ti, Señor, tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra, Señor, es la que guía nuestros pasos, la que ilumina, Señor, nuestro interior. Y Padre, gracias, Señor, porque tu presencia es la que hace la diferencia en este lugar, Señor. Somos limitados todos, Señor, pero tú no tienes límites, Señor. Tú tienes el poder, Señor. Y ponemos en esta hora tu palabra, Señor, delante de ti, Señor, para que seas tú obrando y hablando a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad y conforme a tu propósito para nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, llamados a una vida santa. Y tomé como base la primera carta de Pedro, y si quieren vamos allá para leerla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Pongámonos en pie como reverencia a la palabra del Señor. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien lo llamó. Pues escrito está: sean santos porque yo soy santo. Pueden sentarse, vamos a continuar entonces. Nosotros, los que por la gracia de Dios hemos llegado a conocer al Señor, ¿cierto?
realmente estamos llamados a vivir una vida santa. Y cuando hablamos de santidad, pues obviamente tenemos diferentes contextos. Venimos de diferentes de contextos denominacionales y especialmente en América Latina, de donde venimos casi todos. Cuando hablamos de santo, ¿cierto? Nos imaginamos a un personaje con aureola, ¿cierto? Alguien perfecto. Pero si vamos realmente al origen, a la significación de lo que es la palabra santo, ¿cierto? Quiere decir apartado, ¿cierto? Apartado. Entonces, la santificación, yo encontré esta definición muy acorde para esta mañana. Esta definición es de John MacArthur, me gustó esta. Dice, es la desconexión progresiva del pecado hacia la justicia. Es el tema de la santificación, es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero la santificación tiene tres etapas, digamos. La primera es cuando nosotros creemos, cuando la palabra dice, cuando creemos nosotros somos salvos, ¿cierto? Nacemos de nuevo, en ese momento somos santos, ¿cierto? Y tiene que ver la palabra santo con apartado, ¿cierto? No quiere decir con perfección, somos santos, apartados. Es el primer paso del tema de la santidad. Pero viene un segundo paso y es en el que trasegamos mientras vivimos, ¿cierto? Que es una santificación progresiva. La santificación, el primer paso de la santificación es que somos apartados, somos santos, ¿cierto? Apartados para. El primer hecho de la santificación es, la salvación es un hecho. Es un evento de un momento, somos salvos una vez y para siempre cuando creemos, ¿cierto? O sea que no hay vuelta atrás. Cuando Dios nos da la salvación, somos salvos y es un acto que ya se realizó. Ahora, el siguiente paso, ¿cierto? Es la santificación progresiva, que comienza en el momento que nacemos de nuevo y que termina cuando dejamos de respirar, cuando morimos. O sea que mientras vivamos, estamos siendo santificados. Esta es obra del Espíritu Santo, siempre. La santificación no depende, como decía, nosotros venimos de contextos diferentes denominaciones, pero popularmente, digamos, la denominación que dominó América Latina nos trae una connotación acerca de la santidad, ¿cierto? Y del esfuerzo de ser santos, pero realmente entendemos por la palabra que todo es obra de Dios, todo, de principio a fin. No hay intervención humana en ese sentido. Dios nos salvó por su gracia. Nadie de nosotros merece ser salvo, pero a Él le plació en Cristo Jesús darnos salvación y vida eterna. Obra de Dios. La santificación, el Espíritu Santo comienza la buena obra en nosotros y la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo. Es el Espíritu Santo el que trabaja. Y cuando decimos llamados a una vida santa, pareciera que hay una intervención humana allí, ¿cierto? Que debemos portarnos bien, ¿cierto? Que debemos hacer un esfuerzo personal por ser santos. Pero no tiene nada que ver con esto y vamos a verlo por qué. Entonces, la santificación progresiva es lo que sucede después de que nacemos de nuevo. Ya somos santos y ahora estamos siendo santificados, ¿cierto? Es obra del Espíritu Santo. Cuando nosotros nacimos de nuevo, que es un hecho único, ¿cierto? Que no se repite, porque el que nace de nuevo, ya.
no se están haciendo de nuevo cada rato. Y el nacimiento de nuevo es un hecho espiritual, es un hecho de Dios, nacemos de Dios, ¿cierto? Y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan también, que nacemos de Dios, ¿cierto? Cuando creemos, nacemos de Dios, este es un hecho. Pero veamos qué dice Romanos, y si tienes ahí, acerca de cuando nacemos de nuevo, de la primera etapa de la santificación. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Recuerden que el primer paso de la santificación es posicional. Pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Entonces, ese primer paso de la santificación es un evento que sucede una vez y es un tema posicional. Ahora estamos posicionados como santos por la obra de Dios, por la gracia de Dios, ¿cierto? La justificación que opera Cristo delante del Padre nos libera de la pena del pecado. Eso es lo que sucede con el tema posicional. Antes estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, dice la palabra, ¿cierto? Y ahora Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, esa justificación nos libera de la pena del pecado. La pena del pecado es muerte. Cristo hace la sustitución en la cruz del Calvario. Todos merecíamos morir, pero Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores, ¿cierto? Ese es el primer paso de la santificación. Entonces, tenemos claro que somos santos. Todo el que ha creído en el Señor, el que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, es santo. No perfecto, es santo. Posicionalmente santo. Pero en el mismo momento comienza la obra santificadora del Espíritu Santo, que es el segundo paso, que es progresivo. Este es un paso progresivo que comienza con el nuevo nacimiento, ¿cierto? Estamos siendo santificados. Y es algo que no tiene retorno, y no solo eso, sino que no es estático. Porque muchas veces tenemos la idea de que, bueno, esta persona asiste a la iglesia, hizo una confesión de fe. Y a veces, digamos, a nivel de iglesia, nos gusta hacer números de los nacidos de nuevo. No sabemos cuántas personas en la iglesia han nacido de nuevo realmente. Y entonces justificamos muchas veces, dice, esta persona ha nacido de nuevo, pero no tiene progreso espiritual. Es posible que esté en un letargo un largo tiempo y quizá en un momento dé un salto. Pero lo que dice la palabra no es eso, es que es progresivo y comienza en el momento que nacemos de nuevo. Comienza, no tiene, se va moviendo. Y no sé ustedes, pero si podemos vernos hacia atrás, no sé cuántos años tengan ustedes de haber conocido al Señor, o quizá hoy sea el primer día, pero si miramos hacia atrás realmente vemos todo lo que Dios ha hecho en nosotros, los cambios que han sucedido en nuestras vidas. Nosotros nos damos cuenta porque vamos caminando y nos vamos adaptando a la nueva manera, pero cuando miramos hacia atrás y miramos de dónde venimos, cómo éramos antes, no somos perfectos. Hay muchas cosas que todavía Dios necesita hacer en nosotros, y de hecho lo está haciendo, pero sí vemos una progresión. Cuando entonces no se muestra una progresión en la vida espiritual de la persona,
es muy posible que esa persona realmente no haya hecho una confesión realmente consciente en ese sentido, porque tenemos esto. Muchas veces nosotros, por el contexto, como les digo, el contexto de donde venimos, hacemos una oración y muchas veces hay una campaña evangelística o en la iglesia, se llaman las personas y vamos a hacer esta oración de fe. Y muchas personas hacen oración sinceramente, pero en un contexto diferente, como una oración más. Hagamos esta oración y está bien, pero realmente ahí no ha habido una conexión, ¿cierto?, de fe, porque nosotros somos justificados por Cristo mediante la fe. Y dice la palabra que la fe es un don de Dios, no es de nosotros. Dios es el que nos ha llamado a salvación, es el que nos dota de la fe salvadora. Pero muchas veces nosotros tenemos una fe natural y decimos, bueno, esta es una oración bonita, vamos a hacerla. No estamos conscientes todavía de esto, no hemos entendido, no se ha abierto nuestro entendimiento. Y muchas veces trasegamos con eso y por eso se lucha muchas veces a nivel de iglesias con muchas personas que quieren hacerlo, pero no lo pueden. Si no hay progresión, debemos preguntarnos qué es lo que está sucediendo, porque es que hay un tema y es que cuando somos justificados delante de Dios, decimos que el primer paso, ¿cierto? Ya no nos libramos de la pena, del pecado. Ahora el segundo paso nos libra del poder del pecado. Una cosa es que cuando Dios nos justifica en Cristo Jesús, nos libramos de la pena. ¿Y cuál es la pena? Muerte. Ya no tenemos muerte, tenemos una vida eterna con Dios, ¿cierto? Ahora, cuando comienza la progresión, este trabajo del Espíritu Santo de la santificación, entonces nos libra del poder del pecado. Por eso es que, como decía, hay muchas confesiones de fe que no son genuinas y las personas están en sus fuerzas tratando de cambiar. Las personas con muy buena intención están tratando de cambiar, pero no pueden. ¿Por qué? Porque lo que hace la progresión, la santificación en la forma progresiva cuando se nace de nuevo es que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que somos perfectos? No. ¿Que caemos? Sí caemos. Seguimos pecando, pero ya no de manera intencional. ¿Por qué? Porque el pecado ha perdido su poder y eso es lo que hace este segundo paso. Y no quiero simplemente pasar a la tercera fase de la santificación porque vamos a ahondar un poquito más en este paso de la santificación presente y progresiva, ¿no? Y el tercer paso, que es el definitivo, la glorificación. Veamos Efesios capítulo 1, 13 y 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, recuerden que estamos hablando, oír el mensaje y creerlo, con la fe salvadora, ¿no? Creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. La redención final, o sea, la glorificación. Entonces tenemos, la santificación tiene 3 etapas importantes. Primero, somos santos, ¿cierto? Y somos santos por la gracia de Dios, librados de la pena del pecado. Segundo, la santificación progresiva, lo que está haciendo el Señor en nuestras vidas hoy, nos hace libres del poder del pecado. Y la tercera, nos libra de la presencia del pecado. Cuando ya llegamos a la presencia de Dios, entonces ahora somos glorificados con Cristo. Ahí estamos libres. Hasta que estemos en este mundo respirando, vamos a tener la lucha. Pero el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros.
Entonces, ¿por qué estamos llamados a ser santos? Bueno, porque ese es el propósito de Dios. Sean santos porque Él es santo, porque yo soy santo, dice el Señor, ¿cierto? ¿Qué acción tiene entonces el ser humano en ese progreso que el Espíritu Santo hace en nuestro interior? Pues nosotros somos simplemente obedientes. Cuando Pablo habla en el capítulo 12, versículo 1 y 2 que el pastor compartió la semana pasada, ¿cierto? Pablo habla desde su corazón, dice: hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, ¿cierto?, que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. No se amolden a este presente siglo, más bien sean transformados mediante la renovación de su mente. Es un tema intencional. Nosotros intencionalmente debemos dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Él nos está transformando, pero debemos dar pasos prácticos de frutos, ¿cierto? Y vemos los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? En Gálatas, si quieres buscarme en Gálatas, por favor. Gálatas 5:22 creo que es. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad y fidelidad. Estábamos diciendo entonces que tenemos 3 fases de la santidad, de la santificación. Somos santos, estamos siendo santos y seremos glorificados. Esa es la promesa, ¿cierto? Como Pablo lo dice, lo acabamos de leer en Efesios. Pero mientras está sucediendo esto, ¿cómo entonces nosotros podemos ser cooperadores con el Espíritu Santo para que la obra llegue a feliz término? Ya decimos que mientras estemos viviendo no vamos a ser perfectos. Venimos de una naturaleza caída y estamos en lucha todo el tiempo con el pecado, ¿cierto? Y hemos hablado muchas veces, el pastor lo ha dicho también muchas veces en Romanos 7, ¿cierto? Pablo habla acerca de la lucha. Un gigante espiritual como Pablo. Y él se sincera y abre su corazón y dice sus luchas que tiene con el pecado, ¿cierto? Todo aquello que quiero hacer, eso no hago, pero lo que no quiero, eso hago. Es la lucha constante. Aquí no se trata de creer que somos perfectos, pero sí se trata de ser humildes y sumisos a la obra del Espíritu Santo e intencionalmente mostrar esos frutos, que es lo que Pablo nos dice en Romanos. Por eso quiero que vayamos está hablando acerca de cómo entonces nosotros podemos cooperar en este sentido. Y yo quiero que vayan conmigo a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 17. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y aquí hay algo importante que tenemos que entender, y es que toda persona que es nacida de nuevo ya no es de este mundo. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y debemos regirnos entonces por los principios del lugar donde pertenecemos nosotros. Jesús está orando al Señor y diciéndole que les ha entregado su palabra. Y aquí viene. Luego el siguiente versículo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. El siguiente. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Siguiente. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí quiero hacer un alto. Y es que estamos diciendo cómo nosotros podemos cooperar con la obra del Espíritu Santo. Y entonces aquí vienen las diferentes tendencias y las diferentes vertientes denominacionales, ¿cierto? Planteando la comprensión de cómo poder ser santos, ¿cierto? Y pues hay una manera fácil, una infusión especial de santidad que nos pueden dar en un toque especial del Espíritu Santo. Y sería muy bueno. Algunos dicen que podría ser, ¿cierto? Otros dicen que
para ser santo, entonces hay que apartarse del mundo. Y eso estuvo muy en boga en el siglo XVIII y XIX, la época monástica de monasterio. Entonces las personas se apartaban para buscar la santidad, apartarse del mundo. Veamos lo que sigue. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Y aquí es donde estamos incluidos nosotros. Y este tema del mensaje es un mensaje en progresión. Nosotros hoy tenemos el mensaje y tenemos la comisión de ir también y de entregar ese mensaje. El Señor está orando por eso. Entonces, ¿cómo nosotros cooperamos en la obra del Espíritu Santo? Pues dice el Señor que es la palabra. No hay otro método. La palabra es la que alimenta nuestro espíritu, la que abra nuestro entendimiento. La palabra es la que nos permite que el Espíritu Santo se revele a nosotros y nos transforme. Como decía, venimos de diferentes contextos y pretendemos ser santificados de diferentes maneras, ¿cierto? Pero la única manera de ser santificados es por la palabra. No vamos a esperar que salga un aviso en el cielo o en nuestro cuarto, en la pared. Si nosotros intencionalmente no buscamos la palabra, si nosotros en la congregación no predicamos la palabra, si cuando queremos compartir con las personas no compartimos la palabra, entonces estamos hablando de cosas diferentes. Estamos tratando de tratar superación personal, consejos psicológicos. Y muchas veces la iglesia se ha vuelto eso, un lugar de resolución de problemas temporales. Y realmente la iglesia está para la solución de problemas eternos. Primero, la salvación. Segundo, la santificación. Y en esa época de la santificación, entonces, estamos involucrados todos, pero individualmente, cada uno de nosotros necesita tener realmente, de una manera consciente e intencional, que buscar guianza por la palabra. Lo que Jesús está diciendo cuando ora, dice, por la palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí viene un tema interesante, importante, que muchas veces nosotros dentro de las iglesias, con buena intención, queremos, como decía, resolver problemas a las personas. Y eso es parte de lo que sucede en la iglesia, porque la iglesia nos reunimos, es la clínica del alma, ¿cierto? Pero más allá, el Espíritu quiere hacer algo en nosotros. Muchas veces nosotros queremos solucionar el problema de ahora, temporal, pero cuando solucionamos el eterno, entonces viene la solución de lo que estamos buscando. Muchas veces, cuando se habla de santidad, en las iglesias a veces no es bueno hablar de santidad o de muchos otros temas que sacuden la vida del creyente. Pero justamente esos son los temas que deben ocuparnos siempre. Porque al final todos tenemos problemas de una u otra índole. Yo vengo de, cuando yo conocí al Señor, bueno, fue mi esposa primero. Mi esposa, ella llegó primero, creyó, sencilla, la fe sencilla, creyó. Y yo estaba lejos de cualquier posibilidad. Como artista, yo era un artista, les contaba que desde más pequeñito siempre fui artista. No crecí mucho, pero estaba en el mundo artístico y la vida artística es simplemente la búsqueda de la vanidad y del ego y todo este tipo de cosas. Y cuando, pues a mí me gustaba que mi esposa fuera a la iglesia, por lo menos está entretenida con algo, pensaba yo. Está entretenida. Por lo menos no anda por ahí buscando diferente, porque yo estuve viajando, realmente estuve viajando toda mi vida. Entonces nos veíamos de vez en cuando, pasaba por la casa y... Entonces yo, cuando me contaba que estaba en la iglesia, feliz. Por lo menos está allá en un lugar que, tranquilo.
no está haciendo otra cosa diferente. Pero para mí pensaba que eso no era conmigo. Ella oraba por mí, obviamente. Y el Señor me movió de tal manera que hubo un momento en que tuve que agachar mi cabeza. Cuando yo llegué al Señor, llegué así. Me entregué totalmente, tanto que la música, yo tuve ese encuentro con Dios así, revelador, tremendo. ¿Cómo fue? Leyendo la Biblia. Yo siempre he sido muy escéptico de todas las cosas, pero veía a mi esposa y comencé a leer la Biblia. Bueno, la palabra es verdad. Por la palabra, entonces tuve ese encuentro personal con Dios, revelador, pero yo seguía haciendo mi vida como artista. El siguiente show que llegué, me paré en el escenario para cantar, y cuando comencé a cantar las canciones que cantaba, yo he sido compositor toda la vida también de lo que canto. Cuando empecé a cantar las canciones, empecé a sentir una vergüenza que quería esconderme. Terminé esa presentación y hablé con el manager, estábamos en una gira, y le dije, no puedo seguir. ¿Qué pasa? No podía explicarle tampoco, yo no sabía, no entendía lo que le estaba pasando, porque yo no había ido a iglesia, no sabía nada, simplemente sentí una vergüenza de lo que estaba haciendo, del contenido de las canciones que estaba cantando. Lo que antes me hacía sentir orgulloso, ahora me daba una vergüenza, no pude hacerlo más, así. Y entonces, claro, comencé a asistir a la iglesia donde vivía mi esposa, y ahí quería ir a aprender todo. El pobre pastor, el primer pastor que tuve yo, ese pobre sufrió conmigo porque yo era como un niño de 4 años. ¿Y por qué? Yo quería saber todo el primer día y él solamente, él me miraba y se reía racionalmente, o sea, andaba, yo quiero entender esto, yo quiero saber esto, por qué y por qué. Y el pastor siempre no tenía respuestas para mí. Él se reía simplemente y yo le decía a Beatriz, ese pastor es como ignorante. No sabe decirme nada. ¿A dónde busco respuestas? Pues donde busqué respuestas comencé a estudiar. Me metí a cuanto instituto bíblico había, quería saber todas las cosas. Y eso me llevó a tener experiencias diferentes con diferentes denominaciones. Entré en una denominación, estaba estudiando en una denominación de la que después obviamente salí corriendo, pero de la fe. De la fe en la fe. Y bueno, ahí, pues, allí comencé a estudiar, estaba feliz, y llegaban ministros allí de los Estados Unidos, yo estaba en Colombia, y a compartir allá, y entonces había sesiones donde tumbaban a todo el mundo. Bueno, de eso se trata. O sea, uno hace todo lo que sea. Y un día recuerdo que había un líder de mi iglesia que estaba conmigo en esa reunión, y yo estaba ahí, y un moreno grandísimo se me vino y yo no me caí, me tiró. Me tiró, pero fue tan tremendo. Yo reboté o sea, yo estaba, me fui sin nada, sí, yo estaba, reboté en el suelo. Casi me vuelvo a parar del golpe. Que el hermano que estaba conmigo, que era un líder de la iglesia, se disgustó tanto que me sacó de ahí y nos fuimos. Él no me dijo nunca nada tampoco, porque no. Bueno, en lugares como esos, en otros lugares más conservadores. Y comencé a querer indagar y aprender. Entonces, no solo eso, sino que en Bogotá yo vivía cerca de una universidad católica, la Universidad de San Buenaventura, y entonces yo me iba todas las mañanas de 8 a 12 a indagar todos los temas teológicos que estaba estudiando en el Instituto Bíblico, porque quería ver el otro ángulo, la otra posición. Quería comprender todo, y eso me llevó a tener una mente amplia acerca de todas estas cosas, ¿cierto? Pero a lo que quiero ir es que todo eso puede suceder, pero hay una cosa central, y es lo que tenemos que, nosotros cooperamos con el Espíritu Santo. ¿Cómo? La palabra. Yo estuve también en lugares donde las iglesias querían crecer. En Bogotá hubo en ese tiempo, estamos hablando de los años casi hacia el 2000,
había una iglesia que tenía 200,000 miembros en Bogotá. En ese tiempo estaba de moda todas esas iglesias. Y claro, entonces, ¿cuál era el método para multiplicar? Entonces, que el método de los 12. Entonces, ¿cómo era eso? Entonces, los 12 era un tipo de multinivel, ¿cierto? Consigue 12 y en 8 días ya los prepara y esos 12 se multiplican en otros 12. Y claro, eso se multiplica tremendamente. ¿Cómo multiplicar? Y entonces estas iglesias crecieron y también yo ya con la música comencé a viajar y entonces empecé a sentir el deseo de tantos pastores de crecer. Métodos de crecer. Entonces, ¿cuál es el método? Entonces, no, el método es este o el aquel. Entonces hay un taller allí, hay un seminario, venían de aquí, de allá. ¿Cómo crecer? Y igualmente la música que yo comencé a escribir inicialmente también tenía ese objeto, cómo atraer. Hoy en día entiendo que el tema es la palabra. El que recibe la palabra es la que produce el cambio en la persona, la palabra que produce salvación. No es mi método. Qué bueno, los métodos son importantes, pero no podemos tener la perspectiva. Si predicamos la palabra, entonces la palabra va a producir el efecto. Y miren lo que sucede. Creo que está en el Evangelio de Lucas. Lo tienes ahí, creo que yo te di el versículo, Lucas. Es muy popular este pasaje de la semilla. ¿Se acuerdan de la semilla? La semilla. El sembrador salió a sembrar, ¿cierto? Para hacerlo corto, porque ya nos está yendo el tiempo, pero realmente el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué es la semilla? La palabra. Y dice que cayó la semilla en diferentes tipos de tierra. Pero hay una sola tierra que fructificó. La buena tierra. Ese pasaje no me dice a mí que el sembrador vistió la semilla de tal manera para que fuera atractiva a aquel o al otro. El sembrador sembró la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Que había una tierra fértil para esto. La que está en el camino, mire, le puedo quitar la maleza, le puedo poner agua, pero como no es obra mía, es obra de Dios, del Espíritu Santo. Mi única tarea es sembrar. Si la tierra no es apta, no importa cómo viste la semilla. Y creo que en ese, o por lo menos yo ahora lo entiendo de esa manera. Yo a nivel de la música, yo quería hacer la música tan atractiva. Y yo pensaba que si hacía la música de tal o cual manera, que ponían tales o cuales palabras, entonces podía atraer personas para que se salvaran. Y me estaba desviando realmente del objetivo. Es palabra. Lo que tengo es que hablar la palabra. Habrán unos que la escucharán y otros no. Pero estoy sembrando la semilla, sin adornos. Muchas veces la iglesia ha caído en eso, adornar la palabra. La palabra es simple y sencillamente así. Entonces, estamos llamados, ¿cierto?, a una vida santa. Eso es todo. No somos perfectos, pero nosotros intencionalmente necesitamos dejar que Dios haga la obra. ¿Cómo facilitamos eso? Entonces nosotros teniendo acceso a la palabra. Hoy no tenemos disculpa, tenemos la palabra en el celular, en la tableta, la escuchamos, la leemos. Estamos en el proceso de santificación. El Espíritu Santo está haciendo, si hemos nacido de nuevo, entonces hemos hecho, ¿cierto? Estamos dejando que el Espíritu Santo haga la obra, pero no esperemos que el Espíritu Santo haga la obra si no leemos la palabra, si no escuchamos la palabra. Y asimismo, como Jesús oró por los discípulos, necesitamos ir también y llevar esa palabra que nosotros recibimos, esa palabra que nos alimenta, esa palabra que nos transforma, necesitamos compartirla, sin adornos, así sencillamente. A veces la palabra también se adorna de
de mucha elocuencia, y está bien los que tienen la elocuencia, pero realmente aquí el vestido no es lo que importa, es el contenido, la palabra. No hay método para que Dios haga la obra sino por su palabra. Santifícalos en tu palabra es verdad. Y quiero cerrar con con una canción más. Quiero que escuchen esta canción y no sé, aquí puede haber una persona hoy que diga: hola, yo quiero experimentar, yo quiero abrir mi corazón para que Dios haga la obra en mí. Quiero tener esa experiencia con Dios, quiero conocer a Dios, ¿cierto? La palabra ha sido expuesta, no la entendemos toda, no he dicho todo lo que se debiera decir, pero la palabra está ahí, simplemente, sin adornos. Esa es la palabra. Ahora, esta canción tiene que ver un poco con eso. Nosotros, Dios tiene planes con todos nosotros, y quiero que escuches esta canción. Si realmente sientes que debieras hacer una decisión hoy por Dios, bueno, te invito a que vengas al altar y hagamos una oración. Este canto es para ti, por lo mucho que has sufrido. Este canto es para ti, el del corazón herido. Quiero decirte que hay un Dios en las alturas para sanar todo dolor y amargura. Oh, 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 oh. Este canto es para ti, que ya lo has probado todo y has tenido que vivir al final de cualquier modo. Quiero pedirte que hoy conserves la esperanza, que papá Dios hacer el bien nunca descansa. Si tu vida es un lamento, no lo dudes tanto, Él te está esperando, es el que sana tus heridas y te da vida. Y ya no mires para atrás, que no vale la pena. Da la media vuelta, que Él te da una vida nueva. Él tiene el poder, su palabra tiene poder. Este canto es para ti, que no encuentras la salida y has dejado de sentir el aprecio por la vida. Hay un amor que está esperando derramarse sobre tu vida para luego levantarte. Si tu vida es un lamento, no lo dudes tanto, Él te está esperando, es el que sana tus heridas y te da vida. Y ya no mires para atrás, que no vale la pena. Da la media vuelta, que Él te da una vida nueva. Él tiene el poder.